Vamos a empezar hablando sobre lo que son los antecedentes. En la Guerra Fría llevó conflictos alrededor de todo el mundo, como producto entre la lucha encarnizada que tenían las dos potencias dominantes. Por un lado tenemos a Estados Unidos, potencia occidental, que lucha por poder extender su poder alrededor de la otra potencia, que es la Unión Soviética. En este caso hablaremos del caso de Camboya, cómo pasó de ser un protectorado a un reino, de eso a un gobierno militar para poder terminar con un régimen comunista que hizo retroceder el progreso que tenía el país. Además, la guerra encarnizada y la persecución en contra de todo lo que significase de la propiedad privada por una simple portación de anteojos. Camboya es un país del sudeste asiático que colinda con Vietnam, Laos y Tailandia, en su pasado gobernado por el imperio de los Gémeres y posteriormente convertirse en protectorado francés. Esto hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta que el país asiático sufre una invasión por el Japón imperial con la derrota del país de Nippon. Camboya se convierte en una monarquía como el rey Norodom Sihanouk en el año de 1953 y posteriormente se encamina con la ratificación de la Convención de Ginebra en 1954. Así, por aproximadamente 15 años, hasta que la guerra de su país vecino, Vietnam, no demoraría en afectar a Camboya. El rey Sihanouk optó por mantenerse neutral ante la situación, pues veía posibles amenazas a los comunistas vietnamitas y a Vietnam del Sur con Tailandia, directos aliados de Estados Unidos. No es hasta el año de 1965 que Sihanouk, convencido que Estados Unidos estaba conspirando contra su gobierno, es que decide cortar relaciones con el país norteamericano, además de asociarse con China y norvietnamitas, dejando que estos últimos utilizaran su territorio para la realización de maniobras. Todo esto sumado a la nacionalización de varios sectores productivos de Camboya y la corrupción de las esferas más altas y cercanas al rey, que venían provocando descontento en la población y levantamiento rural, considerado los movimientos de izquierda como la verdadera amenaza del reinado. Llevando la situación a un límite, en 1969 y el gobierno estadounidense interviniera con bombardeos de supuestos campamentos comunistas en Camboya. Esta operación duraría hasta 1973. Ingresando a 1970, nos vamos encontrando con una situación en la que el rey Sihanouk viaja y el general London, junto con el rey, depusieron puesto al rey aparentemente con apoyo estadounidense, y este se refugió en Pekín, donde se hace un gobierno provisional en el exilio que establece contacto con diferentes puntos en Camboya, que estos le ayudarían a recuperar el poder entre los grupos armados. Y es así como se genera el conflicto de los Jemeres Rojos, llamados así por el Imperio Antiguo. Estos venían siendo de corte comunistas, iniciando el reclutamiento de campesinos que todavía creían en la figura del rey Sihanouk y estaban en contra del derrocamiento que había tenido su propio rey. Ya con todo el apoyo económico que recibió el gobierno de Lon Nol, no pudo hacer frente a los Jemeres Rojos. Es así que en el año de 1975, específicamente en el mes de abril, Lon Nol huye y deja a cargo a Sirimatak, pero claramente no pudo hacerle frente a lo que se le venía. No pudo escapar de Camboya y los Jemeres Rojos tomaron a Phnom Penh el 17 de abril del año de 1975. Esto creyendo que en el pueblo de Camboya que iniciaba una nueva era de paz, pero nada más alejado de la realidad que les esperaba en estos momentos. Como actores involucrados tenemos a Lon Nol, que es un militar de Camboya en el año de 1970. Él es el principal aliado del país de los Estados Unidos y fue el principal responsable de ejecutar un golpe de estado, derrocando en el régimen monárquico del príncipe Norodom Sihanouk.
Este se convirtió en un dictador de su país entre el año de 1972 y 1975, instaurando la llamada República de Camboya. Así también tenemos a Sirik Matak. Este es un político de Camboya que fue destacado por su participación en el cambio de poder que se ejecutó en el año de 1970 y quedó a cargo de Lon Nol, que pues como lo mencioné anteriormente, huye en el año de 1975. Tenemos lo que es a Pol Pot. Este es mejor conocido como el genocidio camboyano. Él era el líder de los Gémenes Rojos y fue el encargado de acabar con un tercio de la población de Camboya. Luego se da el genocidio realizado que hizo retroceder por completo al país a la Edad de Piedra y se encargó de quemar todo tipo de libros, todo tipo de bibliotecas, así como también prohibió la medicina y asesinaba a todas las personas que ocupaban anteojos. Tenemos a Leng Sai, líder de los Gémeres y cuñado de Pol Pot. Él fue uno de los mayores responsables junto con su cuñado de los conflictos y genocidios que se estaban llevando a cabo. Era el mayor de los antiguos líderes del Jemer Rojo y él era el ejército o fundó el ejército más bien y ocupó el papel de viceministro así como también de ministro de Relaciones Exteriores del régimen mencionado. Kohotap Moak es el general a cargo de las fuerzas políticas aliadas de Pol Nol en la zona suroccidental, mejor conocido como el Carnicero. Este fue de los comandantes del Jemer Rojo y ocupaba el cargo del Ejército Nacional de la Capuchera Democrática y fue uno de los principales fundadores del movimiento al ser reconocido entre sus seguidores como el hermano número 4 o simplemente como ya mencionado el carnicero. Y por último tenemos a Hun Sen. Este fue presidente instaurado por los vietnamitas en el año de 1978 bajo el Partido Popular de Camboya. Este fue de la milicia de los Khmer Rojo y actualmente es el jefe del gobierno con más años en servicio que ha tenido el país de Camboya. Es después de la llegada al poder de los Gemelos Rojos en 1975 que Pol Pot toma a China como guía para implementar el modelo comunista. En ese caso, pues él no quería pasar por el Estado socialista antes de llegar al comunista, no, él quería llegar directamente, hacer el salto directo, por lo cual las reformas en la estructura del país incluían la prohibición de religiones, la abolición de propiedad privada. También obligaron a las personas que vivían en la ciudad o en pueblos a abandonar todas sus cosas, su vida, sus hogares, para tener que dirigirse caminando al campo, sin importar si éstas fueran ancianas, si tuvieran alguna discapacidad, o incluso si morían en el camino, eso no importaba, pues se buscaba ese cambio, ese avance para llegar a pues, ese estado comunista. Es por eso que fueron obligados a caminar hacia el campo para tener que trabajar, pues querían hacer una comunidad agraria, el estado de Camboya. Y además de eso, pues cambiaron el nombre a Kampuchea Democrática. Es ahí que vemos cómo designan el año cero como un inicio para el cambio tan radical que se ve en los próximos años. De igual manera avanzamos y vemos que Pol Pot es una persona bastante déspota, es una persona que pues tiene esa idea de limpiar, de filtrar, primero iniciando desde el gobierno, persiguiendo a las personas que estaban eh, confabuladas con el gobierno anterior de Lon Nol. Es por eso que recurre a su persecución y consecuente ejecución. De igual manera, eh, además de hacer la persecución a los altos mandos del gobierno anterior, hizo también una limpieza, pues los Gemeres Rojos no era un movimiento unificado, eran bastantes facciones que estaban distribuidas por todo el país. Es por eso que decidió limpiar
y de igual manera a los vietnamitas que en su momento les ayudaron a luchar contra Lon Nol, también emitió una orden para poder ejecutarlos. Pues no olvidemos que estos países siempre han presentado una serie de diferencias y enfrentamientos a lo largo de toda la historia. Es así que avanzamos y cuando se cumple esa limpieza dentro del grupo de los Jemeres, cuando se elimina toda esa vestigio que había quedado del gobierno anterior, Pol Pot dirige su mirada hacia el exterior del país, hacia la población directamente. Es por eso que toma la terrible, la horrible decisión de exterminar, de limpiar toda la población. Y en eso se ocupó de aniquilar a las personas que fuesen intelectuales, que fuesen estudiantes, que fuesen profesionales. Incluso llegó al extremo de eliminar personas únicamente por el hecho de usar anteojos, pues eso para él era un signo de intelectualidad, algo que él no quería. Él quería ese estado en el que toda la población fuese pues agricultora, en la que no hubiese propiedad privada, y así eventualmente fue que fueron matando y matando a tal grado que de esa generación hay estadísticas en las que mencionan que un hombre de cada tres fue asesinado, llegando en poco menos de 4 años a la escalofriante cifra de 1.7 millones de personas muertas, eliminadas de la faz de la Tierra por el simple hecho de no caber en ese ideal que tenía Pol Pot. Es así que eventualmente eh, no es hasta 1978 que Vietnam, en respuesta a una serie de conflictos y enfrentamientos que tuvieron contra los Khmeres Rojos en los pueblos en la frontera entre Kampuchea Democrática y Vietnam, que deciden tomar represalias y deciden lanzar una ofensiva, la cual pues logra derrocar al Pol Pot en un lapso de 2 semanas y hacer que los Gemelos Rojos retrocedan buscando las montañas y los bosques fronterizos con Tailandia, no sin antes tomar personas para secuestrarlas. Es en ese momento que posteriormente China ayuda, intenta ayudar a este grupo de Gemelos Rojos mandando elementos militares. Sin embargo, los vietnamitas son suficientemente fuertes para poder hacer frente a esta batalla y poder expulsar a los chinos de Camboya, y de igual manera pudieron pues instalar un nuevo gobierno. En este caso pues era un general que anteriormente había estado con los Gemelos Rojos, pero en 1977 había tenido que huir hacia China. Estamos hablando de es Hun Sen, el militar que se encargó posteriormente del gobierno de Camboya, que quedó bajo la influencia del gobierno de Vietnam. Eso pues evidentemente no cayó para nada en gracia con los estadounidenses, que posteriormente pues dejaron caer sobre estos países sanciones económicas, una acción que fue pues muy repetida por ese país en diferentes situaciones. Sin embargo, pues esta situación dejó como punto final la división entre los estados y una futura guerra civil entre los Gemeres Rojos y el gobierno que estaba pues influenciado por los vietnamitas. Es así como llega al fin el régimen de Pol Pot, como todo este historia tan macabra que tuvo en un espacio tan corto tantas víctimas, y pues nos queda de lección el, bueno, no sé qué nos queda de lección. Hasta aquí corta, amiga.